Я выступаю в службе. Un riesgo a la seguridad. Seguro por Dios que no comemos arroz. Ucrania y Rusia han protagonizado el conflicto bélico de mayor dimensión en los últimos tiempos. Los principales medios de información del planeta siguen con especial atención esta noticia que tanto impactó y sigue impactando a la humanidad. Hay quienes describen este conflicto armado como la más bárbara invasión de parte del Imperio Ruso al territorio ucraniano, mientras que desde Rusia justifican su operación militar y la escalada de violencia, alegando la defensa de su territorio. Por otro lado, hay quienes no vacilan en calificar este conflicto armado como la Tercera Guerra Mundial. Pero, ¿qué es exactamente lo que sucede entre estos dos países y por qué este conflicto armado repercute tanto en el resto de los países del mundo, principalmente en aquellos que son potencia mundial? Acompáñenos a conocer qué está pasando en el mundo en este primer episodio: guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto armado, invasión o tercera guerra mundial. Este 24 de febrero de 2023 se cumplió un año de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero para entender exactamente qué sucede entre estos dos países, es necesario viajar en el tiempo para conocer qué ha sucedido históricamente entre ambas naciones para que se haya desencadenado esta guerra. El origen de este conflicto se remonta al año 1917, cuando los conocidos como bolcheviques, quienes eran un grupo político radicalizado del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, se alzaron contra el régimen feudalista del último emperador Nicolás II. Luego de 5 años de conflicto, finalizó esa insurrección con la instauración del comunismo y el nacimiento de la Unión Soviética, que era un estado federal conformado por varias repúblicas socialistas, entre ellas la conocida como República Popular Ucraniana. Sin embargo, al culminar la Segunda Guerra Mundial, los ganadores de este conflicto bélico se repartieron los territorios conquistados por los nazis, y el líder comunista Stalin se quedó con una parte de lo que se conocía como la Polonia de Hitler, y otras regiones aledañas también pasaron a formar parte de la República Soviética de Ucrania. En esta naciente república inicialmente no se incluía la península de Crimea, que era un estratégico territorio ubicado al norte del Mar Negro y que había sido anexionada al Imperio Ruso durante el siglo XVI, y además era una histórica reclamación ucraniana. Más adelante, en el año 1954, el líder ruso Nikita Khrushchev cambió de opinión y finalmente anexó Crimea a Ucrania, pero desde luego bajo el dominio soviético. Posteriormente, en el año 1991, tras la caída de la Unión Soviética, Ucrania se consolida como país independiente, incluyendo por supuesto a Crimea, ya que era parte de su territorio. Pese a este acontecimiento, Rusia y Ucrania mantienen buenas relaciones en un principio, pero más adelante, específicamente en el año 2012, Ucrania se acercó por primera vez a la Unión Europea, y ese gesto diplomático no gustó a Vladimir Putin, quien ya para ese entonces era el presidente de Rusia y consideraba enemigo a las potencias occidentales. A pesar de esto, los lazos entre Ucrania
y Europa se fueron acercando cada vez más e inclusive acordaron un pacto de ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Esta decisión incomodó al gobierno de Rusia, que empezó a ejercer presiones, y cuando ya estaba a punto de firmarse el acuerdo en el año 2013, el presidente ucraniano de aquel entonces, Víktor Yanukovych, declinó su decisión repentinamente y suspendió el acuerdo. Esta decisión traería consecuencias. En Ucrania, miles de ciudadanos salieron a las calles para pedir explicaciones a Yanukovych y le exigieron retomar el contacto con Europa. Estas protestas fueron conocidas con el nombre de Euromaidán y se tornaron tan violentas que dejaron un saldo de al menos 2.000 heridos y 100 muertos. Esta crisis política también fue aprovechada por el gobierno de Vladimir Putin, y mientras el Parlamento de Ucrania intentaba tomar las riendas del poder, grupos armados prorrusos tomaron las principales instituciones de la península de Crimea, izaron la bandera rusa, celebraron un referéndum ilegal y finalmente declararon la independencia de ese territorio. Pero, ¿qué tenía Crimea para que le interesara tanto al gobierno de Vladimir Putin? Entre otras cosas, allí se encuentra ubicada la principal base naval del ejército ruso, y como estaba en territorio ucraniano, Rusia debía pagar una tasa anual, algo que ya no necesita hacer tras haberse apropiado ese territorio. Vladimir Putin justificó su operación militar argumentando que se trató de la recuperación de un territorio que le pertenecía a Rusia. Pero un mes más tarde el gobierno ruso continuó con su política exterior de seguirse anexando parte del territorio ucraniano. Y además de la península de Crimea, fuerzas prorrusas tomaron varias localidades de las zonas del este de Ucrania. Y de esta manera se desencadenó lo que se conoció como la Guerra del Donbass, que originó otro referéndum ilegal que proclamó la independencia de dos localidades de ese territorio, Donetsk y Lugansk. Esta anexión fue considerada a nivel internacional como ilegal. Desde que iniciaron los conflictos, las potencias occidentales acusaron al gobierno de Putin de dar apoyo militar a los separatistas, aunque desde Moscú siempre lo negaron, y debido a la cifra alarmante de muertos, heridos y la violación constante de derechos humanos, se dio paso a varios acuerdos para lograr un alto al fuego. Pero a pesar de estas iniciativas, principalmente por parte de Naciones Unidas, el conflicto sigue en marcha, dejando cada vez más fallecidos, heridos y desplazados. En febrero del año 2022, Vladimir Putin obstaculizó las negociaciones de paz y consideró necesario tomar una decisión más contundente, por lo que anunció la anexión a Rusia de las regiones separatistas del Donbass, Donetsk y Lugansk. Esta decisión suponía el incumplimiento de uno de los principales acuerdos del cese al fuego, pero le permitía a Putin hacer un despliegue militar oficial y justificado. En la mañana del 24 de febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a sus tropas bombardear Ucrania. Este es el primer ataque de grandes dimensiones en Europa desde el desenlace de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. En esta ocasión, los bombardeos rusos se extendieron hasta Kiev, la capital de Ucrania, y los atacantes además tomaron el control de la planta nuclear de Chernóbil. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, emprendió la contraofensiva y ordenó una movilización militar general con el fin de garantizar la defensa del Estado. El 26 de febrero del año 2022
comenzó la batalla por Kiev, la capital. El presidente Zelensky rechazó la oferta de Estados Unidos de ser evacuado y prometió que Ucrania se mantendría firme. El 27 de febrero, Vladimir Putin ordenó que el ejército ruso incluyera armas nucleares, lo que generó fuertes reacciones y críticas por parte de los países de la OTAN. Tras este conflicto armado, el planeta parece estar dividido en dos bandos, los que apoyan la invasión rusa y los que, por el contrario, prefieren solidarizarse con el gobierno de Volodymyr Zelensky y el pueblo ucraniano. Cada día que pasa transcurre un nuevo episodio en esta guerra que continúa acaparando los principales titulares de la prensa a nivel mundial, no solo por los crímenes de guerra cometidos, sino también por los intereses geopolíticos que tiene cada país del mundo en este conflicto armado. En esta guerra, Rusia es acompañada por los gobiernos de China, Bielorrusia, Armenia y las principales dictaduras del mundo como Corea del Norte, Cuba, Nicaragua y Venezuela, mientras que Ucrania recibe el apoyo de Estados Unidos y los países de la OTAN. Otros países prefieren mantenerse neutrales ante este conflicto, alegando respeto a la soberanía de los estados, como lo es el caso del gobierno de Alberto Fernández en Argentina, mientras que países como Turquía envían un mensaje de neutralidad ante el conflicto, pero en la práctica el presidente ruso Recep Tayyip Erdogan se ha visto envuelto en críticas mundiales tras realizar transacciones comerciales con el gobierno ruso. Países como Estados Unidos consideran que sus acciones favorecen el ataque de Rusia a Ucrania. Tras cumplirse un año oficial de la guerra entre Rusia y Ucrania, este 24 de febrero de 2023, no hay estimaciones precisas de la cantidad de muertos, heridos y desplazados. Los datos varían según el organismo que ofrezca algún tipo de balance. Naciones Unidas ha podido verificar 18.955 víctimas civiles en Ucrania, 7.199 muertos, 11.756 heridos. Al menos 438 de los fallecidos eran menores. El gobierno de Volodymyr Zelensky aseguró que entre 13.000 y 10.000 de sus soldados han muerto en los combates. Pese a que no hay precisión respecto a la cantidad de militares rusos fallecidos en los ataques, la guerra entre ambos países habría dejado 280.000 soldados muertos y al menos 30.000 civiles fallecidos. En el marco de esta guerra, la pregunta que la humanidad se hace es cómo finalizará este conflicto armado. ¿Qué se espera que suceda en los próximos días, meses y años por venir? Muchos expertos alrededor del mundo han vislumbrado posibles escenarios respecto a cómo podría concluir esta guerra. Sin embargo, nadie puede predecir exactamente lo que sucederá. Lo cierto es que los datos y las imágenes hablan por sí solos. Ya el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que no cederá su territorio al imperio ruso, mientras que desde el gobierno de Vladimir Putin parece no dar su brazo a torcer. Lo cierto es que desde la inteligencia de Reino Unido aseguran que Rusia se está quedando sin su arsenal de guerra a más de un año de conflicto armado. Esto fue ¿Qué está pasando en el mundo? Yo soy Dimas Marín y fue un gusto acompañarlos en esta entrega. Nos vemos en un nuevo episodio.